Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí su espacio como todos los viernes en Nutridos. Hoy tenemos un tema súper interesante, pero primero que nada quiero presentar a Rosana Velázquez, que está con nosotros hoy día acompañándonos, parte del staff de Nutridos. Hoy vamos a estar extrañando a Justin y a Yacir, que tuvieron inconvenientes para estar aquí acompañándonos el día de hoy. Bueno, ellos se lo pierden, ya que vamos a tener un programa súper interesante con el tema El profesional de la nutrición en el campo académico. ¿Es necesario? Y bueno, primero que nada, bienvenida Rosana. Saluda a las personas que nos pueden ver. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Yo feliz justamente con esta invitada tan especial y bueno, realmente aquí todos para escuchar todo lo que tenemos que hablar con la doctora. Así es, nuestra invitada Gabriela Cucalón, nutricionista dietista, graduada de la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en, si no me equivoco, tienes una maestría de la Universidad de Drexel en Ciencias de la Nutrición y bueno, un currículum impresionante, por decirlo rápido, ¿no? Con bastante experiencia y amor por lo que hace, que bueno, es parte de lo que nos va a compartir hoy, su experiencia como docente en la universidad, bueno, una de mis alma mater, que fue la Politécnica del Litoral, la SPOL. Saludos a todas las personas de la SPOL, todos tus estudiantes. Imagino que ya en su momento nos estarás compartiendo también algunos datos sobre ellos y algunas invitaciones interesantes. Bienvenida, Gabriela. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí. Saben que les tengo mucho cariño, así que estoy súper contenta de por fin estar aquí con ustedes. Sí. Y bueno, antes que nada, queríamos aterrizar un poco la parte del tema que nos trae hoy, que es el profesional de la nutrición en el campo académico. Primero, en el tiempo que llevas en esta experiencia, ¿cómo has visto la evolución desde estar en las aulas a estar del otro lado y en la parte de la investigación? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi trayecto para llegar a las aulas fue como coincidente, entonces puedo empezar por ahí. No es que siempre había tenido como una pasión de querer enseñar, pero un anuncio de periódico que estaban contratando en la universidad que ahorita mencionas, en SPOL, me llevó a aplicar. Y de ahí empezó un camino. Yo entré como profesora a tiempo parcial y empezó un camino que ahorita lo disfruto un montón y que ha sido súper gratificante. Y que puedo decir que veo muchas más personas como sumándose a querer ser docentes. No sé si a ustedes les pasa eso, pero yo me acuerdo de mis profesoras siendo como mayores, ya no viendo tanto joven, y eso que se llegan a ver eso van a decir, oye, sí, no era tan mayor, pero bueno, yo las tengo como personas como mayores, como que no personas que ya sabían todo, ya, personas que no claro. Tú veías que como que ya habían llegado a un momento de sus carreras súper grande. Yo siento que yo llegué a ser docente cuando tenía muchísimo por aprender. Entonces, algo que siempre me gusta repetir es que yo aprendo siempre con mis alumnos, siempre aprendo algo. Claro. Ellos han de decir, no, Miss, no sé si, pero es verdad, aprendo un montón con ellos, así sea de cómo son ellos, de cómo tratar a las personas, hasta me encanta cuando ellos traen alguna cosa nueva que nadie conoce. Y me vienen y yo les digo, bueno, defiéndalo, y se ponen rojos y no quieren, pero son cosas importantes que ellos no se dan cuenta, pero a mí me llama la atención que me digan cualquier locura que te puedas imaginar, pero me gusta cuando ellos buscan defenderlo. Ya, entonces eso creo que es como que veo el camino ahora, ¿no? Es diferente, bueno, igual a antes. Igual incluso está el dicho de que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿no? Sí. Algo que igual yo lo veo súper común y me ha ayudado muchísimo a mí, es que yo tuve la suerte de tener experiencia hospitalaria, experiencia clínica previa. Apenas me gradué, ya entré a hacer prácticas a un hospital que se tornó en un trabajo con el cual estoy súper agradecida, y de ahí... ¿Fue en el Luis Bernaza? Sí, trabajé en el Luis Bernaza, en el CEMPE. Les mando un saludo a toda mi gente allá, porque siempre es como mi familia. La doctora Luna es mi mentora, yo la quiero mucho. Le voy a mandar para que vea que le soy
la estoy aquí mencionando, pero me abrió muchísimas puertas, me abrió a buscar ser alguien mejor, a buscar mejorar mi preparación y a darme cuenta de que lo que había aprendido en la universidad era lo mínimo y que me faltaba aplicar. Y creo que el día de hoy muchas de las cosas que creo que me pueden ayudar a ser docente es el que me gusta buscar la forma práctica de enseñar que vaya más allá de solo la teoría, ¿no? Entonces creo que es algo que puedo llevarles mucho a mis alumnos. Me gusta llevar casos de la vida real, yo les cambio los nombres, se los llevo y yo les digo, bueno, ¿cómo vamos a resolver? Y un poco me gusta ver las propuestas que ellos hacen y cómo después me preguntan a mí, pero ¿qué pasó con AR, que lo vimos al inicio del semestre? Así, entonces es chévere esa parte, ¿no? Me gusta la parte aplicativa. Entonces me gusta aplicar cosas que yo digo, bueno, a mí me gustaba que esto me enseñen de esta manera y a veces yo aprendo más haciendo y practicando que solamente leyendo. Entonces, algo que me gusta aplicar en mi docencia. Esa parte es súper interesante, el haber experimentado eso, porque también hay muchas personas, no sé qué porcentaje será, de que, o sea, salen de ser alumnos del pregrado al posgrado y del posgrado enseguida entraron a la docencia. Entonces, como que están fresquitos, pero faltó esa parte de ponerlo en práctica y de llevar esa experiencia que es, los alumnos pueden ver que tú tienes experiencia en el tema y cómo te desenvolviste, incluso, y eso genera esa figura que me parece súper chévere de lo que tú dijiste hace un momento, tener un mentor o mentores, ¿no?, de cada cosa. Yo creo que, por ejemplo, uno que conocemos en común, que es Jaume Jiménez, en la línea del coaching, sí, también, que hemos hablado investigación. de él. Vamos, sí. Ajá, esperamos algún rato tenerlo aquí también, aunque sea por vía Zoom. Y esa parte súper interesante de la experiencia que puedes tener como profesional y después compartirla como profesor o profesora. ¿Cómo tú ves, bueno, en el tiempo que comenzaste en la docencia, ya habían el número de escuelas, ha crecido también bastante, sí, ¿no? O sea, es Si no me que yo equivoco, entré son 6, justamente en una transición en la cual las licenciaturas en nutrición pasaron a ser licenciaturas en nutrición y dietética. Yo tuve el honor de ser coordinadora de carrera casi 3 años, un poquito más, y fue justo en esa transición. Fue un camino muy duro en gestión, en llegar la chica joven. Yo quizás entraba a reuniones que, puedo repetir, iba con gente de la San Francisco de Quito, que habían sido mis profesoras, a reunirme para hablar de este tema y discutir de ideas hacia dónde debería ir el campo de la nutrición en la parte académica, y eso es súper chocante y duro, pero la verdad que era increíble. O sea, era ver cómo tú sentías eso de que va a cambiar totalmente la nutrición y la forma que la enseñamos aquí en Ecuador, y eso fue una de las mayores quizás inspiraciones que yo he tenido el honor de poder participar. Ya tú viviste esa transición. Yo viví esa transición, fue súper dura. Te podía decir que igual es una carrera minorista, por lo menos en la universidad en la que yo estoy no había carreras de salud, es la única carrera en salud que tenemos. Entonces te tocaba ser partícipe en muchas cosas todavía, día a día. Tú como que, y nutrición, salud, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque es una universidad más de ingeniería, ¿no? Claro. Y habían pocas carreras, ahora ya tenemos muchas más universidades. Me acuerdo de esa época, o sea, estábamos la UES y estaba la Católica, y ahora vemos que en la costa hay muchas más universidades. Sí. Y la Sierra también, o sea, al menos llenamos congresos. Sí, llenamos congresos, es verdad, llenamos congresos, y había gente que yo no tenía idea que había universidades en otras partes de la sierra o de la costa, y ha sido súper chévere como que conocer esa transición y ver que tantas carreras están abriendo, como ahorita veo tantas carreras abren posgrados. Entonces me parece súper interesante ya tener más oportunidades para nutricionistas, cuando antes teníamos que salir. Yo tuve que irme a estudiar a Quito obligadamente porque no podía estudiar nutrición aquí, y me tocó... ¿Ves? Ajá. Y de ahí me tocó el posgrado para yo buscar, como que yo quería dedicarme a la parte clínica hospitalaria, que cambió totalmente mi vida porque hice otra cosa, pero tuve que también irme para estudiar y formarme, y es algo que ha sido súper bueno en mi vida profesional. Pero algo que también me ha ayudado mucho y que me imagino que a la gente le interesa es como que dime cómo hago para ser un mejor profesional, es métete en todo lo que te proponen. Yo era igualita que Rosana de la Bella ahorita. Yo me metía en maestría, me metía a todo lo que sea el review de los papers que tenía la profesora, las reuniones de laboratorios de la otra,
Yo fui hasta Ayudante ayudante cátedra. ayudante de cocina en una fundación que daba comida para enfermos crónicos de pocos escasos recursos en Estados Unidos. O sea, yo me metí en todo lo que, claro. en todo era. Y eso me Ayuda ayudó a ver muchísimo. otra perspectiva. Sí, Claro, y ver en qué te bastante. desenvuelves con más facilidad Claro, también. qué es lo que más le gusta y todo. Obvio, ver lo que me gusta, ver cómo vive la gente. O sea, algo súper importante que puedo agradecer en mi formación también, con el hecho de haber estudiado en la sierra, es que tú tienes ahí los mayores índices de desnutrición crónica. Entonces me tocó irme al Cotopaxi, al Y los Chimborazo, convenios con las ONGs también. Todas las y- prácticas todo y eso. todo. O sea, las prácticas eran ir a la población que tú veías que tenían retraso de talla y hablar de que Wow. no tenían plantaban chocho, lo tenían ahí y no lo consumían. Exacto. Y los cogías alrededor de la casa. O sea, esas cosas son, como siempre le digo a mis alumnos, o sea, ustedes tienen que ir a ver qué es lo que hay aquí. Ya, son muy privilegiados en todo lo que ellos tienen. Y aún así se quejan cuando los llevamos a un hospital. Me dicen, uy, no hay nada, no hay resultados, no hay exámenes de laboratorio, no me da la información. Le digo, la vida no le van a dar toda la información. Claro. Rara Con vez esto, vas a estar en un escenario Ideal. ideal. Exacto. Y Entonces son le cosas quería que sirven. preguntar, ¿cómo Claro, fue su Rosa. experiencia o cuál fue la parte más impactante de las prácticas que usted hizo, lo que estaba nombrando acerca del Cotopaxi y todo? Que es algo que le quedó muy marcado así. Full. Mira, lo primero es irte a desprender de tu celular, porque me acuerdo, fui 10 días a meterme al Quilotoa Estar sin señal. y no, Claro. 10 días sin señal, sin comunicación con nadie, no podías ir ni siquiera, o sea, ibas a un jean, 3 camisetas, yo regresé toda llena de mugre a mi casa, pero fue el shock cultural, ir a ver lo que comían, ir a ver lo que hacían, quedarnos botadas, éramos puras mujeres quedarnos botadas en la mitad del Quilotoa, pero adentro el mundo dice, Quilotoa, Wow. qué lindo. No, yo no estaba donde está el lindo, era para adentro. Entonces son cosas interesantes que nunca me las voy a olvidar. Me encanta compartirlos y estoy súper agradecida y me gusta traer esa experiencia a las aulas con mis alumnos. Me voy a los hospitales con ellos, yo me siento a hablar con las familias, le pregunto, trato de apoyarlos en esa parte y les digo, o sea, cualquier experiencia que ustedes tengan es buena. Entonces depende de ellos sacarle el jugo o no a esa experiencia que tú tienes al frente. Pero no tienes que esperar que sea el escenario ideal para aprovechar y preguntarle a la persona cómo te puedo ayudar con tu parte alimentaria. Entonces esa parte súper, súper importante es tomar las oportunidades. Súper interesante. Rosana, ¿algo más que quieras Sí, decir? me parece muy interesante todo lo que menciona acerca de la manera en cómo le enseña a sus alumnos y eso creo que es algo que les va a quedar a ellos muy marcado porque usted siempre le saca algo más allá de la clase o de leer un libro, sino más a la parte práctica y yo también considero que es muy necesaria. ¿Nos vamos a un corte? Así es, nos vamos a un corte comercial, el primero del programa, y regresamos con ustedes. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Ahora sí, volvemos del corte aquí con nuestra invitada especial. También les queremos mencionar sus redes sociales, las pueden encontrar como Jecu Calón Nutricionista en Instagram y en TikTok, ahí donde ella comparte bastante información acerca de nutrición, tiene unos videos muy interactivos, unos posts también excelentes. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta que justamente nos dijo Yestin. Entonces, Auriela, la pregunta es, ¿la calidad de nutricionistas es óptima para la formación de chicos en nutrición? Yo creo que sí y que no. Todo depende de la vocación que tú tengas para ser docente. Podemos ser nutricionistas, pero para ser docente tienes que saber enseñar, tienes que tener esta preparación para saber transmitir tu información. Y creo que muchas veces también depende del tipo de estudiante. Lo puedo hablar un poco desde mi experiencia. Me he pasado que he tenido súper buenos profesores que no saben transmitir la información y tú de repente ves que es un gran investigador y sabe millón, pero no sabe transmitir. Entonces yo creo que más que eso, Claro. creo que también nos hace falta más experiencia internacional, más experiencia en publicaciones. Tenemos que saber también aceptar eso, ¿no? Y para ser profesor también tienes que poder ceder mucho a la opinión, a discrepar, a poder entender que no todos los alumnos pueden creer lo mismo que tú y que vienen a veces con creencias así como vienen tus pacientes. Creen que el agua te quema la grasa y el estudiante cree lo mismo y llega de esta manera y
y cambiar eso puede ser muy difícil. Entonces sí creo que hay algunos factores que influencian. Bueno, pero es súper buena pregunta, la verdad. Claro, y también considerando que esto como un pequeño paréntesis para las personas que nos están escuchando, y bueno, ya Rosana les dijo las cuentas muy recomendadas como Jecu Calvo Nutricionista, tanto en TikTok como en Instagram van a ver información variada, ¿no? De algunos temas que tú manejas. Yo te he visto en conferencias hablar desde diabetes tipo 1, ¿no? Desde la parte también de un contexto que, bueno, ahora ha comenzado a tener su auge, como la parte de la alimentación intuitiva, que va desde este contexto más del acompañamiento enfocado en el paciente y evitando esos conflictos con relación a la alimentación, de las prohibiciones o solo la contabilidad de algún macro en específico. Considerando en eso, ¿tú crees que ya hay apertura para estos temas en la parte académica o tengo que salir ya con la licencia a enterarme de qué pasa? Bueno, las redes sociales te lo hacen ver desde antes. Sí, te permiten absorber mucha información. Como persona que trabaja mucho en la parte académica y he tenido que estar el honor de participar en estas carreras, como se han ido reformulando, te puedo decir que todavía no hay ese espacio. No hay todavía No, ese espacio. el espacio lo tienes que crear tú. Como académica siempre me gusta trabajarlo de esa manera intuitiva con mis alumnos, pero me gusta dejar el bichito de que ellos vayan a ver más. Pero no puedo tratar de cambiar mi mundo chiquito con ellos, pero ellos están expuestos a otros criterios, a otros docentes, a personas que todavía creen que dicen, eso que tú haces, que creen que funciona, pero no porque romantizas la obesidad. Yo he tenido ese tipo de conversaciones con colegas. Entonces, he preferido siempre no mostrar una posición con ellos, porque yo igual tengo que transmitir información y tengo un pensum que cumplir. Lamentablemente todavía no hemos podido modificar el pensum. Y como siempre ha habido esta posibilidad de tomar exámenes de titulaciones al finalizar para licenciarnos, sí tendría que cambiar muchas cosas desde el ambiente médico, desde las otras carreras del equipo multidisciplinario para poder como cambiar todo este relacionado. Pero me gusta hacerlo con ellos, me gusta trabajarlo con ellos a través de las materias que yo tengo el honor de dictar con ellos, me gusta enseñarles videos, me gusta poder armar una conversación. Y yo doy 2 materias que son seguidas. Y esto me pasó... ¿Cuáles son las materias? Nutrición Clínica 1 y 2. Wow, En la bueno. Interesante esas materias. Claro, yo voy rondando desde todas las patologías que puedo con ellos. Y a mí me encanta cuando al final del semestre siempre les digo, bueno, nos quedan unas horas. Y me pasó esto este año. No, pero 2022. Me pasó que me dijeron, Miss, antes de que usted termine ese semestre, queremos por favor que nos explique de la alimentación intuitiva. Así, sin tapujos, sin nada, háblelo desde lo que usted sabe. Y eso me chocó porque nunca había tenido esa experiencia. O sea, a veces tú escuchas a gente que te dice, sí, yo hago alimentación consciente, alimentación intuitiva, pero tú ves que igual te están hablando con un lenguaje distinto. Es más farándula. Es farándula, sí, quieren ser porque está de farándula. moda. Claro. Farándula También nutricional, Totalmente. incluso entre profesionales, ¿no? obvio, Sí. incluso, o sea, mis alumnos cuando digo vamos a hacer un tema de algo, pueden escoger libre de todas las patologías que estamos viendo que quieren hacer. Siempre hay uno que viene y me habla de alimentación intuitiva y consciente, y le digo, no, a mí no me convence con eso. O sea, ya que están viendo mis alumnos ahora ver eso, entérense que me doy cuenta que no. Entonces, me gusta cuando ellos vienen y me dicen, Miss, quiero aprender más el tema. Bien. Y justo el semestre anterior hubo un grupo de tesis que íbamos a trabajar con, yo estaba terminando un diplomado de trastornos de conducta alimentaria y un grupo iba a trabajar con ese tema. Entonces le dije, chicas, quiero exponer con ustedes, cuenten conmigo para lo que necesiten, si necesitan algo, avísenme. Y para validar el informe final me pidieron que les revise sus entregables. Entonces yo estaba revisando y me dice, Miss, yo quiero decir que yo aprendí millón. No me había pensado nunca en ese mundo alterno. Y la verdad le agradezco. ¿Por qué? Porque pasamos de yo decirles, yo no les voy a decir qué significa, yo no les voy a decir qué es, exijo, soy súper exigente, mis alumnos lo saben. Siempre les digo que el primer semestre ya te van a amar por claro, eso. les digo Totalmente, eso, les digo, siempre sí. se van a acordar de esa man que les habló de esto. Y siempre les digo, esa man se matan de la risa. Pero me dicen, mijo, usted sí es buena gente. Y yo, es que yo soy súper buena gente, pero no me puedo permitir perder como esa brecha docente-estudiante claro, con docente, ellos. estudiante, claro. Pero es súper lindo cuando se te acercan y dicen, quiero aprender ese tema, quiero de esto, ¿usted qué me recomienda hacer? Entonces ahí te das cuenta que estás dejando un bichito. Cuando lo escuchas decir, Miss, no me presentan un caso o cosas así y no han puesto el peso, no han puesto el IMC como indicador, yo me quedo, ok, aquí ya quedó algo. ¿Ya? Y con el tratamiento no es solamente fijarme
en hacer una molécula calórica. Me digo como que, ok, están fijándose en otras cosas. Entonces eso para mí es más gratificante. Otras en este perspectivas caso. también. Sí, sé que igual en el momento que vayan al internado rotativo y esto, les van a exigir otra visión y les va a chocar, pero eso es parte del aprendizaje. Sí, entonces, Y aparte lo van más saben. preparados y aún así yo creo que igual te choca ver que hay Totalmente. personas todavía con otros conocimientos, pero hay que aprender a manejar también los diferentes talentos humanos que tenemos. Me parece muy, muy chévere eso. Antes de seguir con el tema, quería aprovechar para cualquier persona que esté viéndonos en su momento hacer sus preguntas, inquietudes, hacérselas llegar a Gabriela o a Rosana al 0998-212117. Esa es la línea de WhatsApp en la que maneja la radio para todos los programas, y incluyendo al que estamos en este momento. Eso con la parte de las redes sociales, y bueno, no es lo mismo. Yo en mi tiempo cuando era alumno no habían redes sociales, ¿no? Ahora es Entonces diferente. hubiese sido otra, porque también es la exigencia del estudiante. Y por lo que te escucho, la universidad, por más que quiera, y por toda la parte entre la burocracia y todo el otro contexto, ¿no?, va a un ritmo diferente de lo que van las redes, ¿no? Y deja esos vacíos que, bueno, se han abierto como oportunidad para certificaciones en esos temas que todavía no están en la academia, ¿no? Que incluso hemos coincidido con algunas, ¿no? En esa parte. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tanto han influenciado o qué tanto han sido los pros o los contras para la academia, ¿no? De ahí depende también el docente que Sí, lo maneja. tal cual. No sé cuántos otros profesores, compañeros tuyos de la universidad manejen al nivel que tú manejas tu cuenta. Bueno, es diferente. Hay unos son académicos y sus papers, esas cosas tienen mucho más material, ¿no? Investigación, Para sí. hablar de su Pero investigación es como muy tal. técnico, o sea, para, Claro, como es para el muy nivel. técnico. Pero acá tus redes son para el Sí. público en general. pues, Sí, ¿no? pero Ajá, cuesta un muy. montón pasar la evidencia a la práctica. O sea, es súper difícil. Tienes una línea muy, muy finita ahí que tienes que respetar. Yo me gradué también de la época de High Five, donde solo era ver Claro. las cosas sociales y empezaba Facebook. Entonces sí te entiendo, es totalmente diferente y me ha tocado aprender, igual que a ti. Y bueno, Rosana ya se graduó en ese medio, pero Sí, totalmente. es súper, yo creo que es súper difícil y que vienen para hacer cosas buenas. Hay mucha gente dando muy buena evidencia y es muy difícil. O sea, yo sigo a Kendrup, que es un gran científico y hace investigación en el área deportiva. Yo lo amo a ese señor. Contra que crack. Ajá, y explica tan bonito. Entonces a mí me gusta eso. ¿Lo has visto en como vivo? Nunca lo he visto en vivo, Todavía no tengo el honor. En algún momento. En algún momento espero verlo, Claro que sí. pero soy súper fan de cómo él traslada la evidencia a la práctica. Y creo que eso sí lo podemos enseñar a los alumnos, en la parte de docencia. Yo sí lo utilizo bastante. O sea, yo les digo a mis estudiantes de primera clases, el chisme está en las redes. Pero ¿cómo van a coger ese chisme? Porque a mí no me sirven que vengan a chismear de lo que pasó en la farándula ecuatoriana. Le digo, o sea, y si es algo, que sea algo que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Claro. No sé. Entonces, a veces sí utilizan eso, pero pasamos a la parte científica. Ya vamos a usar el ejemplo de no sé quién estaba tomando no sé qué para bajar de peso. Entonces usamos eso ahí y lo traspasamos a un lenguaje con evidencia científica que vaya a lo más sencillo para que lo pueda entender todo el mundo. Y eso es muy difícil. Y toma mucho trabajo. Y me gusta porque yo siento que igual, ustedes me dicen qué lindo ya, pero cuesta un montón y, Claro. y yo todavía Transmitirlo. nunca me siento que luego, yo digo la gente lo va a entender. Pero, No, perfecto, pero hay que sí. tocarlo, hay que Sí, aprender a es difícil, hacerlo. Es claro. súper difícil, no nos enseñan a hacer eso. No, para nada. Y no le puedes, y es como tú estás en consulta y tampoco le puedes explicar a esa persona que la Con dosis es términos, 0,8 de gramos de caloría de proteína. O Eso, sea, sobre todo. no lo van a entender. Entonces, No. te Te voy ayuda. a pues. decir algo que me dijo Esa alguna vez buena- Yesti en una conversación. Me hiciste acordar pero yo estaba en tus zapatos. Me quedó viendo y me dijo, eres muy duro contigo mismo. Igual, es una vara con la que tú no mides al resto, pero sí te mides a ti. Sí. ¿no? Uno es muy Entonces eres muy exigente exigente consigo contigo mismo y con nadie más. Sí, En sabes ese que sentido. sí, es verdad. O sea, bueno, me gusta eso porque me gusta, creo que hay que ser responsables. Es Ya, así que correcto. no crees que Es te lo voy a que estar uno se exigiendo, no que eres transmite, responsable de lo que tú estás dando de información. Y tengo la responsabilidad de mis alumnos detrás, la responsabilidad de una universidad a la cual tengo el honor de representar y ser titular ahí. Y entonces Y toda su audiencia también. audiencia, gente que te pregunta. O sea, hay tanta gente que te escribe a contar toda su historia. A mí me encanta poder contar de un tema que yo creo que nadie va a entender y me digan, Gabriela, yo me conecto mucho contigo y te quiero contar mi historia, tengo un TCA hace más de 20 años, tú me ves y nadie se va a dar cuenta.
Entonces es súper lindo eso también. Conectar o sea, te también abre con a el conectar. público, sí. Y creo que ahí yo digo, bueno, a mí lo que más me gusta es la parte humana, en cómo puedes conectar con esas personas como una comunidad y hacer un cambio chiquitito, más allá de solamente la evidencia científica. Y eso no es parte de las materias. Y eso no es No, parte pero de las no. materias. O sea, Parte de eso lo que es aprende una un vida. poquito de Gabriela Cucalón, Sí. aprovechando la materia de Sí, la carrera. y bueno, y eso hablábamos un poco en el corte. Sí, yo tengo un podcast con mis alumnos, se me ocurrió en pandemia, empezó como una idea de hacer charlas a la comunidad virtual, porque yo veía que la gente estaba desesperada por tomar agua con limón, por tomar cloro, por hacer todo. Yo decía, no, la gente lavaba con cloro los vegetales y era una cosa de locos. Y tuve la idea loca de mis alumnos decirle, el proyecto de este semestre vamos a hacer una charla a la comunidad, y se llenó un montón de gente, y luego quise cambiar y decir, vamos a hacer podcast. Y se convirtió en un podcast. ¿Cuánto tiempo ya tienes? Ya tenemos mis alumnos 2 temporadas, los manes les encanta, yo espero que les encante, no sé, yo digo les encanta, pero ¿Son los mismos o la carrera, no, la son materia? los de mis materias. Los de tus Ajá. materias. Entonces va, digamos, renovándose. Sí, Ah, antes perfecto. tenía las 2 materias dando, ahora solo tengo una, porque a los otros les pongo a hacer otro tipo de traspaso de la Actividades, evidencia. claro. Vamos a dejarlo un momento ahí porque nos vamos al próximo corte y seguimos hablando sobre el Y podcast. ahí nos ese- cuenta el podcast, ¿cómo Ya se volvemos. llama? Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Estamos aquí de regreso en su espacio Nutridos. Recuerden que pueden escucharnos como todos los viernes en la 1190 AM y también tienen la oportunidad de ver el contenido de Nutridos y del resto de la programación de la radio en UCSG Radio, en el Facebook Live de la radio, y también recordarles el número de WhatsApp al cual pueden compartirnos sus preguntas, inquietudes y saludos al 0998 21 21 17. Recordándole a las personas que recién se conectan que tenemos invitada el día de hoy a Gabriela Cucalón, amiga, ¿no?, y colega, nutricionista y dietista, docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y nos está comentando un poco sobre su experiencia en la academia, ya que el tema que hoy nos trae justamente va a la par de esto, si el profesional de la nutrición en el campo académico es necesario o no. Y también un poco tenemos otra pregunta más de Justin, que ya la vamos a soltar en el transcurso de este bloque. Antes del corte que pasamos, estábamos hablando de una parte súper interesante que me gustaría profundizar un poco más contigo, sobre la necesidad de divulgar, como en este caso lo que estamos haciendo, y espacios como Nutridos y otros proyectos que hemos tenido, y que tú has de una manera súper, digamos, desinteresada, y que eso es lo que la gente que te conocemos lo podemos ver y que hace que pasemos de conocerte, apreciarte como persona y como colega, como profesional. Cuéntanos cómo te fue con esta parte del podcast de estudiantes de nutrición. ¿En qué año están estos estudiantes y cómo les cambió, si les cambió en algo La el chip? perspectiva, sí. Ay, muchas gracias igual, yo le aprecio un gusto igual, a mí me encanta cuando podemos conversar y conectar, y eso es lo lindo también de que tienen las redes sociales, ¿verdad? Por supuesto que sí. A ver, creo que es una experiencia súper linda, creo que yo les digo a mis alumnos siempre, porque hay unos que tú te das cuenta que son para eso, y otros que tú dices todavía podrían trabajarlo más, y todos aparecen, todos tienen que salir, la obligación es esa, todos tienen que participar, y algo que ha sido lo lindo con ellos es que tú le dices, pueden poner la música que quieran, tienen que hacer una introducción, un final, saquen un tema, y a mí me encanta el hecho de dejarlos imaginar qué es lo que ellos quieren hablar. Algunos pueden ir desde los mitos de las dietas, otros pueden ir con los mitos de enfermedad renal, otros quieren hablar me parece que a mi mamá me preguntaba si comer de noche es malo y quiero hablar de eso. Entonces siempre que saco una evidencia científica, creo que es válido. Tú revisas antes. Yo reviso, Claro. hago pasar por etapas. Primero Ok. que ellos armen una idea, que la justifiquen, si no tienen evidencia, siempre los obligo. O sea, siempre tengo un estudiante que capaz escuché eso y le diga, bueno, me acuerdo que me hizo a mí eso. Una vez, no sé qué hizo mencionar que ayudaba a la pérdida de peso. Y le dije, ya perfecto, usted la siguiente clase nos presenta una revisión extenuante de este tema. Y haber dicho, ya nadie va a comentar. Y la verdad es que sí, muchos no se atreven a comentar, pero él que comentó, presentó una revisión bien bonita. Y él haber pensado, bueno, esta mamá me cogió pica, tema, no, para nada. Pero me gustó el hecho de que haya ido a revisar y me dijo, Miss, yo traje lo que usted me pidió y vamos a revisar. Y eso es algo que ver en un estudiante de pregrado es bien difícil.
En Sí. posgrado, que también doy clases, es totalmente diferente. Ellos ya como que ellos absorben todo y quieren aprender todo. Pero en pregrado todavía tú puedes están como en cuarto año, ya por terminar y ir al internado. Ya es como que somos todavía muy inmaduros. Me reconozco yo en esa época, quizás era muy inmadura a ver estas cosas, pero es lindo con ellos, es lindo ver las cosas que pueden hacer y después de eso les pido que me entreguen el audio final con foto de que han grabado, de cómo se prepararon, y yo reviso todo eso. O sea, tampoco les digo, no van a salir hablando cualquier cosa. Si tiene evidencia científica, ustedes me pueden defender la keto, pero bien defendida. Claro. Entonces, ha habido de todo, y a veces cuando les mandan a investigar, me dije, es verdad, ¿sabe qué? Leí esto, y esta investigación dice aquí esto, y me gusta el hecho de ser exigente, porque cualquiera puede entrar a Google y decirme Wikipedia lo dice. Así es. Y en este caso me gusta que ellos empiecen a usar la evidencia científica. Yo soy traumada de las citas bibliográficas, por si acaso. Traumada, el primer día de clase está. Si no hay cita, chao, va a cero. No, lo vi en la Como cuenta que del Dr. Biter. Si no tienen nombre, también va a ser. O sea, yo sí soy en eso súper estricta, pero me gusta ponerles ese poquito, porque a mí me ayudó un millón en mi pregrado el hecho de que me hayan obligado siempre a citar y estar revisando de dónde estaba citando. Te da una estructura y me gusta que ellos la tengan. Ya después se les ha de olvidar, pero siempre se van a acordar de esa man que los obligaba a citar y a poner el nombre del trabajo, ¿no? No, y que también van a salir con una cancha totalmente diferente en comparación con otras escuelas que no cuenten con esa bueno, no es la escuela, eres tú en realidad. No es que la escuela cuenta contigo, y de repente, ¿quién quita que de aquí a 3 años, cuando ya sean licenciados, ya sean nutricionistas, dietistas, se multipliquen estos espacios? Pues esa es la idea, ¿no? Total. Tener tu propio podcast, fuera del número de likes o el número de personas que tú le puedas decir a tu paciente, ¿no? Sabe que cualquier cosa tenemos este espacio. Sí. Y la universidad lo apoya a millón, y los chicos lo pasan, tienen amigos que lo escuchan, y es súper lindo, se ponen súper felices que los pongan. Sí, o sea, eso para mí es súper gratificante como profesora. Yo ni aparezco. ¿Y cómo se llama el podcast? Se llama NutriChat. Es el podcast de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Vida. Después. Interesante. Ahí para que lo escuchen. Sí, recomiendo escuchar, tiene material súper bueno. En Spotify, ¿verdad? En Spotify estamos. Perfecto. Muy bien. Pueden escucharse. Y bueno, háblanos en cambio de tu podcast. Ya, mi podcast lo comparto con Valeria Guzmán, que es una amiga que hice en el trabajo, bueno, colega, ella es ingeniera de alimentos. Nuestro podcast se llama Atrévete a decirlo. ¿De la SPOL también? Ella trabaja en SPOL también conmigo. Y se nos ocurrió la idea de poder hablar de cosas de todo. ¿Cómo de qué temas han hablado? Hemos hablado de etiquetado, porque ella es full en legislación alimentaria, entonces hemos hablado de etiquetado súper bien. Tenemos ahí, es como un desahogo para hablar con evidencia científica y ponerlo ahí, pero también hemos tenido personas que hablan del cuidado del adulto mayor, o vemos que sale un tema. Un momento salió una chica que hablaba de su experiencia con un TCA, y yo ni por ahí de TCAs. Yo recuerdo... Y la entrevistamos, o sea, hay mucha gente que se aventura. Que entrevistaron a una amiga de ustedes, paciente con diabetes, ¿no? Incluso sí, con diabetes tipo 1, es verdad. Muy bonito el programa. Ella era mi paciente y le invité y me dijo, yo quiero ir, y habló ella psicóloga, fue lindísimo ese programa. Muy bonito. Lindo. Entonces hemos tenido esa experiencia de conectar, o sea, yo a veces le digo, oye, ¿te puedo invitar? No hay problema. Y me dice, sí, yo feliz. Y me gusta eso, poder hablar sin tapujos, sin la estructura. A mí igual me gusta hablar también de otros temas que no sean nutrición necesariamente. Y no solo de evidencia científica. Así igual como a ti, que te gusta leer, yo amo leer. Entonces me gusta poder hablar también de todo lo que aparece y de todo lo que sale, y poder hacer un espacio para conectar con más personas. Y hay mucha gente que nos escribe, ya vuelvan, esperamos ya volver y contar por qué nos hemos desaparecido. Estoy segura que lo vamos a hacer pronto, y poder tener más gente, porque en todo este tiempo tú te puedes ir como reestructurando y viendo más cosas, y lo lindo que tienen las redes sociales es eso, es poder escribir a una persona y decirle, oye, tengo este podcast, ¿quieres venir? Y conversar, y a mí amé, o sea, esa experiencia es increíble, me encanta. Y la disfruto igual que como disfruto hacer con mis alumnos y ponerlos a ellos en ese tema, ¿no? Claro. ¿Y usted considera que es importante el uso de redes sociales en el profesional de la nutrición? Yo creo que en ese momento sí es importante. Creo que ya pasó esa época del boca a boca necesariamente. A mí me pasó hace un tiempo una cosa súper rara. Hice un post y de repente me llamaron de un lugar, de un congreso, para dar una charla.
Y yo dije, ni en este tema. Y dice, ¿en ese tema quieres que sí? Y yo, chévere. O sea, una cosa nunca me había imaginado. Y era opinando un tema de las guías alimentarias pediátricas. Por meterme en la olla candente, me pasó esto. O sea, y es lindo, ¿no? Es lindo poder tener tener más personas que conecten. Más profesionales. Sí, y me he hecho amigos ahí que conozco. A Paul no lo conocía, él no nos habíamos conocido antes, serio? pero no sabíamos, por ahí conectamos en redes. O sea, a Justin igual, o sea, también lo conocí en un evento, pero es como que ya te seguías en redes. Entonces, es lindo, o sea, a mí me parece una linda comunidad para conectar. Y me parece una vitrina de mostrar. Buena analogía, una vitrina. Sí, creo que para ciertas cosas sí, por ejemplo, o sea, a veces sí puedes poner ciertas cosas, sino a veces yo siento que es muy show off estar poniendo como que, no sé, el paper que nadie va a entender de un tema. Entonces, son cosas como a veces muy, muy académicas. Ya no tanto. A veces no me gusta a mí. Creo que me gusta la idea de podernos reconocer con los demás. Y hay gente que se reconoce más cuando tú cuentas tu historia. Sí. Entonces, a mí me cuesta full contar también. Entonces me ha costado full abrirme en redes sociales porque me costaba, no es como que todo el día yo no soy, tengo mi red personal y subo, reposteo lo de mis amigos, o sea, como que a veces sí, digo, voy a tomar más para subir, pero me gusta la parte de poder, cómo la gente te puede escribir de la nada y te pregunta cosas. Y con una historia chiquitita me pasó que se me cayó un lápiz y la gente te cuenta, te contesta, me parece súper chévere. Entonces, eso es lindo y creo que hay que aprovecharlas. Personas, y es una opción también para, como profesional, cuando típico te sale, oye, escuché que usted es nutricionista, pásenme una dieta. ¿Sabe qué? Mejor también. Ahí está el podcast, sígame, escuche sobre cualquier otra cuestión, ya sabe, está mi cuenta de Instagram. Yo le suelo decir esto, mire, tiene otras opciones a que me está porque me está pidiendo una dieta fotocopia. Eso es lo que muchas personas todavía, gran parte de las personas, del público en general, piensa que el trabajo de un nutricionista es eso, decirle qué comer a las personas, ¿no? Y pasar de eso al acompañamiento en el proceso de educarte y de crear, utilizo mucho la palabra criterio formado, ¿no? En temas de alimentación saludable, que puede verse de muchas maneras dependiendo de la persona, su bolsillo, sus gustos, la geografía en la que vive, en muchas otras cosas. Pues no es lo mismo decirle a una persona de aquí o Guayaquil o tener un paciente cuencano que vive en Canadá, por ejemplo. Y ¿sabes qué? Yo también, hay tanta gente que yo admiro, que la he encontrado en redes sociales y les puedo escribir y decirle, te admiro tanto, no sé qué es lo que estás haciendo, y que te contesten, oye, gracias, chévere, o sea, y te contesta y puedes conversar, o sea, tampoco viene como que para el otro lado también. Claro. Y así yo he terminado preparándome en algunos temas que me llaman la atención, porque en verdad el chisme está en redes sociales. Sí. Y me gusta trabajarlo con mis alumnos porque creo que tienen que aprender a trasladar esto que ellos aprenden a un lenguaje sencillo. Cuando en consulta se les va a hacer más fácil. Entonces le da todas esas estrategias a sus estudiantes. Me gusta que las aprendan, me gusta que ellos traten de encontrar un lenguaje más fácil para hacerlo. Incluso que tengan una visión más abierta de cuando salgan. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya tienen hasta totalmente. Que me sale algo, de repente muevo mis redes. Y la gente de repente, ve. De repente, quien quita hasta la pega ahí y dice, no, yo me quedo de sí, y hay gente que te dice, yo te conocí por redes sociales. Y ahí está tu CV, ese es tu CV. Yo ahí me metí a ver quién eras tú. Porque ya me habían recomendado. Entonces, como que tienes una responsabilidad también en redes sociales. Por supuesto, sí. Y hacer la diferencia, pues no prestarte para, como decía un conocido mío, no prestarte para un juego mediocre, ¿no? Sino más bien decir que tengas esa referencia. No, yo cuando maneje redes quiero tenerla, por lo menos como tal cual. Una buena divulgación también. ¿no? Exactamente. La siguiente pregunta que teníamos. Ok, la vamos a dejar ahí hasta el próximo corte. Muy bien, ya volvemos. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Ahora sí, volvemos después del corte. Feliz viernes a todos nuestros oyentes. Realmente aquí estamos muy contentos y vamos a hacerte otra preguntita. Justamente una que nos dijo también Justin. Saludos a Justin y a Yacir. También saludos a Justin y a Yacir, que los estamos extrañando hoy. Disfrutando donde sea que estén. Bueno, justo Justin estaba preguntando si a la carrera de nutrición nosotros podemos darle el mismo nivel y prestigio académico como lo es la de medicina. ¿Qué consideras? Totalmente cierto, se puede. Creo que eso es un camino a largo plazo. Creo que estamos
generando buenos productos de estudiantes que son necesarios dentro del equipo multidisciplinario y creo que estamos dejando un precedente de, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el hospital, éramos los de la cocina y ahora ya estamos en piso, entonces creo que hemos hecho un gran precedente y creo que tenemos que aprender, el problema es que tenemos que aprender a demostrar lo que sabemos. Correcto. Y tenemos que prepararnos. No podemos dejar de prepararnos y creo que es algo más humano de cada uno, el cómo tú quieres abrir tu propio campo. Porque para los médicos siempre va a haber esa barrera, siempre va a haber este escepticismo en cuestión de los nutricionistas, pero creo que nosotros tenemos que ir uno a uno cambiándolo. Sí. Y eso es preparándonos, estar preparados para decir, ¿sabes qué? No estoy seguro de esa respuesta, e ir a investigar y llevarlo de regreso, aprender a decir y aceptar, yo no lo sé todo y que tengo esta área en la que me dedico. Pero lo puedo aprender. Pero lo puedo aprender, puedo derivar, eso a mí me parece que se puede hacer, sino que ya depende de cada uno. Y hay que ensuciarse las manos mucho también, o sea, tienes que aprender a empezar desde abajo, pagando a veces piso, algo que uno dice, pero ¿por qué? No sé qué, y la verdad es que es la realidad en la que vivimos, puede ser parte del proceso, hay otros que tienen el privilegio de no haberles pasado eso, pero todos tenemos nuestra historia y es cuestión de hacerla nuestra y sacar la mejor experiencia posible. No me voy a ahogar en un vaso de agua de un momento que no me gustó y no la pasé bien, sino cómo hago de esto que algo me sume. Entonces siempre creo que es algo que hay que verlo de manera positiva cada experiencia. Ahí entra mucho también el trabajo de las actitudes, porque no todo es lo técnico, ¿no? Porque ya después, si tú sabes, pero tienes una actitud muy, no, es que el doctor lo dijo, pues, pero tú eres el nutricionista. También puedes tener tu opinión, incluso, claro. ¿no? Y la idea es ya llegar al otro extremo, que a veces me dice, pero tú, Paul, quieres venir y sacudir el avispero. Le digo, pero es necesario, tengo la atención. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa atención? Y me ha tocado también con médicos decirle, mire, es por esto. Por ejemplo, en casos en clínica, un paciente con enfermedad renal predialítica, desnutrido, que le estén manteniendo una dieta baja en proteínas porque no quieren que llegue a diálisis. Le digo, ok, no llega a diálisis, pero primero va a fallecer, ¿no? ¿De qué le sirve un riñón que no llegó a diálisis en un cadáver? Digo, entonces, Tal cual. Y de esa manera, tú ves la reacción en el médico y le dices, así es sencillo. Y yo mañana estoy por aquí, le dejo el paper, les dejo las guías, ¿no? Y después ese mismo médico o ese mismo grupo te busca. Tal Dice, cual. no, pero mándenme mejor al calvito que vino la otra vez. Es como una relación amorosa, tienes que dar el bichito porque te van a buscar. Exactamente. Es súper interesante y el manejo de las actitudes como profesional de la nutrición, sobre todo si es que vas a trabajar en grupos grandes o en escenarios donde hay escenarios jerárquicos, ¿no? Donde hay los niveles, entonces es aprender a darte tu puesto, tu sitio y que la gente se entere que estás ahí. Claro, aparte que la nutrición está en pañales, todavía hay tantas cosas que cambian. Y cuando yo era estudiante, el aceite de coco era lo peor que le pasaba a la humanidad y ahora mira, todo el mundo hay que decirle a la gente, o sea, hay que cuestionarse, darle suave, o sea, también lo queremos, pero ya, o sea, está bien, o sea, hay que cuestionarse todo y hay que aprender a ser flexible. Y creo que hay cosas que también la experiencia propia que tú vas teniendo con tus pacientes, con la gente que interactúas, te ayuda. O sea, en docencia yo puedo hacer que un año pruebe algo y con mis estudiantes no funcione y el siguiente semestre tengo que aprender a reinventarme de otra manera. Entonces siempre cuando es un tema les digo, esta vez espero pegarle que vamos a ver si esta vez sí lo aprendemos, lo entendemos bien. Y probar de otra manera distinta, ¿no? Y creo que eso se aplica en todo en la vida. O sea, hay que aprender a también aceptar que no todo el mundo nos va a aceptar en ese momento. Claro. Es dinámico igual, siempre va a haber cambios y hay que estar al tanto y eso es lo las más chévere. Imagínense llegar a sentarse en una oficina y que ya esté todo y que solo hay que estar... Así. Es aburridísimo, hay que aprovechar que sea divertido. Y los cambios, como tú decías, Rosana, y eso hablábamos en un corte también, ya tocamos la parte de las redes, que bueno, que ya todos las tenemos más que digeridas en ese sentido, unos más que otros, pero bueno, ya se vienen nuevos escenarios distópicos para muchos, en el sentido hablábamos de imaginarnos como nutricionistas trabajando a la par o sea, que seamos nutricionistas que aprendamos a manejarnos con la inteligencia artificial, ¿no? Que eso es lo que escuchaba en un medio de profesionales, decía, estos profesionales se van a quedar sin empleo, pero no los va a dejar sin empleo la inteligencia artificial, los van a dejar sin empleo los profesionales que trabajen con la inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, en ese sentido, todavía ya veremos, dirá el tiempo, y el trabajo mucho más de la parte humanitaria. Eso decía yo en las clases que tenía. Había un gran número de médicos y eran que se estresaban por sacar la fórmula de Harris Benedict, ¿no? y ver la tasa metabólica basal, que bueno, es una cuestión de contabilidad para ver el número de calorías que necesita un paciente. Y se estresaban porque bueno, y porcentaje, le digo, pero ustedes creen que aquí a 3 años como demasiado, la inteligencia, un chat GPT no te lo va a poder hacer. O incluso, o incluso ni siquiera hoy en día también bajas una app o desde alguna página. Cualquier o sea, aplicación, ya sí. las personas no van a buscar un nutricionista para eso. Claro, tenemos que reinventarnos también hacia dónde vamos. Sí. Somos solo calculadoras de alimentos. No somos calculadoras de alimentos. Tenemos otras cosas que hay que ir aplicando. Y ya hay calculadoras, ya hay softwares. Cada vez salen mejor softwares que te dicen que este es. A nosotros me acuerdo que siempre nos hacían una práctica de software y no sé cuánto, y uno igual lo va aplicando, pero eso simplemente es una parte. Entonces depende si tú quieres quedar ahí. Claro. O si uno quiere avanzar. Sí, totalmente. Y adaptarse, como usted decía nosotros también. evolucionamos con la inteligencia artificial. Es correcto. Porque antes éramos los de la cocina, yo me gradué, éramos 5 personas, y ahora Sí. se gradúan 25, 40 por promoción. Es increíble ver Está cómo aumentando la somos cantidad de necesarios. nutricionistas. Y miren cómo la pandemia empezó que la gente le presta atención a la parte alimentaria. Entonces Bastante. cada vez nos llaman más sin que sea, a pesar de que Google te pueda dar las respuestas, igual te están llamando a ti. Entonces sí hay que aprender a dinamizar un poco nuestro servicio y siempre poder dar el espacio a aprender. De ley la inteligencia artificial va a ser algo que a nosotros nos vaya a sumar muchísimo. Por supuesto, claro. Y hay que empaparse sobre el tema. Sí. pues, Tal ¿no? cual, sí. Ponerse la camisa Total. en este caso. Y tú desde esa postura, o sea, desde tu trinchera, que es la parte de la universidad, la academia, ¿cómo ves a todos estos graduados? O sea, si hay algún tipo de seguimiento, decir, bueno, sabes que se siguen abriendo más escuelas, si no me equivoco en Guayaquil ya somos 6 escuelas diferentes. ¿Esa gente está trabajando? ¿Está en algún sitio? La verdad es que no conozco bien los números de seguimiento de graduados específicamente. Siempre que me encuentro algún exalumno o algo, conversamos y hay diferentes maneras de ver la situación. Algunos han estudiado otras carreras, otros, por ejemplo, trabajaron 3 años y ahorita se están yendo a hacer maestrías. Creo que es diverso la situación. También hay algunos que han emprendido y eso obviamente tiene un tiempo más, ¿no? de esfuerzo y dedicación que necesitan. Claro. Entonces sí te puedo decir que creo que en algún momento va a ser crítico, ¿no? Pero necesitamos que se abra más el campo. Todavía vas a centros, a subcentros de salud que no hay nutricionistas ahí. Entonces creo que también depende de que ya nos estén tomando atención. Como hablábamos de las plazas de hospitales, ahora hay mucho más. O sea, yo trabajaba en el Bernaza, éramos 2 nutricionistas en la parte de hospitalización y ahora son 5 o 6, o sea, es una cosa mucho más de si lo nos que comparamos con España, por lo menos ya no hay, o sea, ya hay un nutricionista en un hospital por provincia. Exacto. Ni siquiera por ciudad, por provincia. ¿En serio? Allá en España, si tú vas al nutricionista es particular, tú te lo pagas. Sí. Claro. Y es algo que también lo veía mucho en Estados Unidos, como que yo que tuve el honor de poder estudiar allá, quería ver si me podía quedar, por ejemplo. Y eso era difícil porque primero necesitabas terminar tu licenciación, pero eso no te asegura un trabajo, o sea, al año, chao. Y muchas personas de mis compañeras han emprendido, otras han quedado, algunas sí pudieron quedarse a trabajar en el lugar donde hicieron sus internships, pero hay de todo. O sea, te puedo decir que en todos lados va a ser difícil mundial porque nutrición no es algo solamente de Ecuador, un problema, es a nivel mundial. Y hay que abrir el camino. ¿Y por qué cree que vamos a ocurre seguir. ese problema? Porque Es una carrera nueva. Es una probablemente. carrera relativamente nueva. Tenemos la parte que el médico sigue siendo Como el cabecera. eje Sí. de todo lo que se puede hacer. Y eso es algo bien complicado todavía de seguirlo manejando. Yo creo que en el futuro vamos a ver mayor independencia, pero eso es el trabajo. Ahorita estamos cosechando para el futuro. Pues como tuvimos aquí a Mónica López hace unos cuantos programas, una amiga nutrióloga de México, de Toluca, y ella hablaba también de esa situación, pero decía que es más bien una cuestión de tipo generacional. Pues, Decía que, por ejemplo, en la maestría en la que yo estoy, y que es comunitaria, hay un buen porcentaje de médicos. Esos médicos no van a ver al nutricionista de la misma manera que los que
no crecieron en su entorno donde había nutricionista y que crecieron viendo, pero eso es en la cocina, pues, ¿no? Mira, sabes que sí, yo soy docente de maestría en una universidad aquí en la Sierra. ¿De Cuenca? En Cuenca. Y les mando un saludo a mis alumnas. Todas son médicos. Todas son médicos. Este semestre fueron todas médicos. Y al final me dijeron, no puedo, o sea, me decían, yo les decía, soy una nutricionista que les estoy enseñando a ellas. Y les decía, ustedes tienen un área tan desarrollada, pero tienen que centrarse en esto. Y me acuerdo que cosas como ejercicios como vamos a identificar los mitos del cáncer o vamos a hablar de los farmaconutrientes. Ellas eran felices, porque decían, no puede ser, yo nunca me había sentado a ver, yo tenía mi percepción propia, y ya me di cuenta que soy más allá de cálculo de requerimientos calóricos, y fue súper chévere verlo con ellas, y yo les decía, me decían, ya vamos a ver la alimentación de otra manera, es más allá de hacer un menú dificilísimo, me decían, y yo, obvio que es difícil, vas a poner un alimento y es preparación, y es darle maneras distintas a ir a la parte que a ellos les gusta, es considerar un montón de cosas. Y sí, una de las cosas me decían, tengo una percepción total diferente a lo que ustedes hacen, yo nunca me lo hubiera imaginado, así como tal cual tú dices. Y yo como nutricionista me sentía súper nerviosa de como que ahora tengo que estar más todavía que preparada porque van a venir preguntas difíciles. Y la verdad lo disfruto un montón porque aprendí un montón con ellas. Entonces, no sé, creo que como tú dices, es generacional, pero también es algo de que cada persona va a ir encontrando su momento y cada vez somos más aceptados y no hay que agachar la cabeza. Estábamos hablando también de los congresos que se van a dar en este año. Sí, hay algunos buenos. Hemos tenido también la oportunidad de compartir espacios, en Cuenca mismo. En Cuenca, el SLAN y el ASMP. Así es. ¿no? Que son sociedades interdisciplinarias. Nos va a tocar en Cuenca juntos. Nos vemos otra vez. Vamos a discutir chévere, Saludos yo creo. a Giovanni, presidente Sí, Giovanni. del Centro Azuay. Muchas gracias por considerarnos acá, tu familia. De Los Guayaquil. guayaquileños pronto estaremos por allá, haciendo bulla como siempre. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa, nos ha quedado corto el tiempo, lo hemos disfrutado bastante, al menos yo creo que hablo por todos, ¿no? Sí. Se puede notar también las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Gabriela, muchas gracias, Rosana. Danos tu mensaje final, tu síntesis del programa, y de paso para las personas que no te siguen todavía, compártenos y recuérdales tus redes. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Ha sido súper lindo hablar un poco de la experiencia desde la docencia. Espero que les guste a todos, les sirva de alguna manera. Y bueno, mis redes sociales, GQ Calón Nutricionista en Instagram y en TikTok. Ahí los espero, si quieren conversar, no hay problema, voy a escribir. Recomendadísimo. Rosana. Bueno, nos despedimos, realmente agradecidos porque nos están ahorita viendo por Facebook Live, y recuerden que también nos pueden ver por el programa de YouTube de Nutridos. Así es. ¿Sí? Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes, ha sido un Gracias placer a todos. pasar con ustedes. Y gracias, Gabriela. Palabras de Justin, pienso luego como. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.